Y vamos a conversar con el gobernador de la región de Antofagasta, Ricardo Díaz. Muchas gracias, gobernador, porque, a ver, lo voy a plantear de la siguiente forma. Antofagasta, muchas veces en términos noticiosos, ha hecho últimamente noticias por varias cosas, en términos de lo que podríamos decir peticiones de los antofagastinos. Uno, enfrentar el tema de la inmigración, que es una de las regiones, si no la región que más inmigrantes recibe. Dos, una cosa que yo la vengo escuchando hace mucho tiempo, que probablemente es una de las regiones que más riqueza le entrega a Chile a través de la minería, pero que no recibe el equivalente de vuelta de lo que entrega al país. Me acuerdo que en un momento dado se discutió mucho de qué tanto el dinero que se genera a través, en este caso, de la extracción del mineral, queda en las regiones donde eso se produce y no todo se va a los bancos de Santiago. Bueno, y en tercer lugar, queremos saber exactamente de un gobernador regional cómo esta nueva figura del gobernador está funcionando, y particularmente cuando hay nuevas ideas, como el canal bioceánico que de alguna manera quiere transformar Antofagasta en un puerto de un fuste mucho mayor, pero con conexión con puertos de otros países de Sudamérica. Así es que partamos por, primero que nada, preguntar por la situación de la inmigración en Antofagasta. Bueno, Fernando, muchas gracias por la invitación, la posibilidad de estar acá. Tú sabes que de pronto nos toca a los gobernadores venir a Santiago a tener reuniones con los ministros, y hoy día me tocó una reunión con la ministra Sichel, en donde pudimos conversar este sentir de la región. Yo creo que una función de los gobernadores es ser capaz de escuchar a la ciudadanía. Y el tema de seguridad asociada a esta migración descontrolada es relevante, es gravitante. Hay una sensación de haber perdido los espacios públicos, hay una sensación de haber perdido el control, de no saber quién ingresó a la región. Y eso, cuando tú comienzas a tener este tipo de crímenes que tienen alta connotación social, cuando tú tienes una banda que viene preparada para robarse un camión de cobre, que viene con equipos para cortar señales, que viene cronometrado en qué momento tienen que salir porque si no llegan carabineros, tú estás constatando que hay un modo distinto de operar. Entonces, la verdad es que hay mucho temor, hay una sensación de que la región ha perdido más todavía de lo que ya perdía. Tú lo decías, mi región aportaba más o menos el 11% del PIB, hoy en día estamos aportando el 8%, pero cuando tú miras las exportaciones, la mayor cantidad de exportaciones hacia China, hacia Estados Unidos, son desde mi región. Pero lo que llega no alcanza, no supera el 1,7% del PIB, en términos de inversión del Estado. Entonces, ahí es cuando nosotros pedimos, bueno, ¿cómo podemos recuperar las plazas? ¿Cómo recuperamos las playas? ¿Cómo recuperamos las escuelas, los centros médicos? Cuando falta esta inversión del Estado a nivel central. Ahora, esto que usted está diciendo, gobernador, es algo que yo vengo escuchando, y por eso le hice el énfasis, hace muchísimo tiempo. O sea, son varios gobiernos para atrás que en todos esos discursos muy potentes que hay en las fechas que corresponden, y se tiene que tocar el país, siempre hay un asterisco que dice, oye, vamos a tratar de equilibrar un poco esta cosa, pero al final no pasa. Entonces, ¿cuál es en qué afecta a Antofagasta el que sea un país que genera una de las mayores riquezas para todo Chile y que, sin embargo, tenga un ingreso propio bastante menor a lo que merecería, digamos? Afecta muchísimo porque cuando uno mira lo que significa el costo de la producción de esta gran riqueza, uno ve que las ganancias quedan todas acá en Santiago. Da rabia, Fernando, cuando uno llega acá a Santiago siempre están construyendo una nueva carretera. De pronto se le ocurrió irse a Chicureo y hay que hacer un túnel y construir una nueva carretera. Y en las carreteras de mi región, por donde pasa la riqueza del país, donde pasan estos camiones, cada uno que lleva como, no sé, pues 25 millones de dólares cargándose, no están las carreteras en las condiciones adecuadas.
no tenemos conectividad, tenemos varias zonas de silencio. No tenemos la cantidad de áreas verdes que se precisan. O sea, se supone que debiéramos llegar a 10 metros cuadrados de áreas verdes por persona, ya apenas alcanzamos los 2 metros. No tenemos la capacidad de atención médica que se requiere. En San Pedro de Atacama, un lugar turístico, no tenemos un hospital como lo está pidiendo la comunidad. Si una persona se accidenta en el Tatio, tiene que viajar 2 horas a San Pedro, tiene que viajar de San Pedro 2 horas a Calama y después 2 horas a Antofagasta. Entonces ya se nos muere. Entonces hay muchas condiciones en donde nosotros lo que vemos es que las externalidades negativas de toda esta producción es lo que se nos queda y toda la riqueza se viene. Es más, o sea, de pronto uno pensaría que si pudieran traerse el rajo, se lo traen y nos dejan simplemente el vacío allá. Ahora, por eso es que nosotros apostamos como gobierno regional a que tenemos que ir diversificando la matriz energética y hemos apostado a generar un diálogo con las grandes empresas. En la última cena de la minería yo firmé un acuerdo en donde invité a todas las empresas de la región. Hagamos una estrategia regional de la minería, porque aquí se diseñan estrategias desde Santiago, hay una estrategia nacional. Pero no nos preguntaron a nosotros qué queríamos. Bueno, equilibremos la cancha. Pidamos a la OECD que nos diga qué es lo que hace la minería en nuestros países. Y eso que hacen en Canadá y eso que hacen en Australia, nosotros queremos lo mismo. Y ahí empieza a cambiar un poco el trato distinto que queríamos tener. Porque Calama, teniendo a Codelco al lado, debería ser mucho mejor de lo que es. Sin embargo, la historia ha demostrado que el aporte de Codelco a la ciudad no es tal. ¿Por qué no tener un centro oncológico en Calama si tenemos las tasas más altas de personas enfermas de cáncer? Bueno, estamos haciendo como gobierno regional, junto con el municipio de Calama, estamos haciendo un centro de pesquisa temprana del cáncer. O sea, nosotros creemos que desde la región podemos ir generando un modo distinto de entendernos. Ahora, hay cosas que se han hecho en Antofagasta que son extraordinarias a mi modo de ver. Por ejemplo, todo el proceso, ustedes fueron de los primeros impulsores de, salir de la teoría de lo que había que hacer y empezar a desalinizar el mar. Esa planta que tienen de desalinización ahí en Antofagasta es soberbia, extraordinaria. Ahora, ¿hay alguna cosa parecida así en otra parte? Están recién construyendo algunas plantas en otras regiones. De hecho, varios colegas gobernadores van a mi región a conocer la experiencia del agua desalada. Pero eso no es lo único. O sea, con el desarrollo de la energía renovable, hoy en día la producción de agua desalada es mucho más viable en mi región. Nosotros podríamos regar el desierto. Y de hecho se hace. O sea, hay productores de hidroponía en Antofagasta. Se producen 30 toneladas de lechuga con cultivo hidropónico de agua desalada que viene precisamente de la planta que tú dices. O sea, hay todo un desarrollo. En Quillagua también tenemos algunos invernaderos y estamos explorando la posibilidad de ir desarrollando otro tipo de agricultura en el desierto. Y eso se puede hacer porque hemos ido innovando en aquellas cosas que muchas veces acá, en el centro del país, se piensan y que no se hacen. Nosotros estamos incursionando ahora también en el hidrógeno verde. Tenemos energías renovables, tenemos agua desalada y tenemos la capacidad de implementar ahora, de hecho con recursos del gobierno regional, tenemos ya una planta piloto que vamos a instalar y en la primera semana de septiembre esperamos producir las primeras moléculas de hidrógeno verde. ¿Y esto es por qué? Porque queremos apostar a ir proyectando la región. Cuando me preguntan qué hace un gobernador, yo siempre respondo tres palabras. Escuchar a la ciudadanía, protegerla, como el caso de la delincuencia, y demandar del Estado lo que tiene que hacer, pero también proyectar. Y nosotros estamos proyectando una región distinta. Estamos apostando a energías limpias, estamos apostando a electromovilidad, estamos apostando a este corredor bioceánico que podría ser una muy buena noticia para todo el país. Vamos a hablar inmediatamente de eso. La última cosa, así un poco para ponernos al día. ¿Qué tanto se sintió el impacto de la situación de Karen Rojo en toda la región? Porque no es común que un gobernador o un alcalde o una alcaldesa se escapen del país para evitar pasar por la justicia, digamos. Y eso, sin duda, en un país que no es particularmente de criterio regional, debe ser una cosa muy fuerte en la misma región, ¿o no?
¿Cuál es el efecto que eso tuvo? Es un efecto bastante complejo porque esto generó esta sensación de injusticia, de que por fin se estaba logrando perseguir a alguien que no había sido proba en la administración y que por fin se estaba condenando estas situaciones que toda la ciudadanía estaba planteando. La ciudadanía es muy exigente respecto a aquellos que tenemos cargos de representación y nos está pidiendo estándares mucho más altos. Y estaba la esperanza de que por fin se iba a cumplir, pero cuando se escapa, en realidad viene nuevamente esta sensación de que no se está haciendo la justicia, no se está cumpliendo como corresponde. Y por eso es que todavía es como una herida. O sea, y la verdad es que necesitamos mejorar el estándar de la política, necesitamos mejorar la capacidad de hacer la política. Yo creo que tenemos que apuntar a que la política resuelva los problemas ciudadanos y que no se quede en esta visión de que unos pocos llegan a ella para beneficiarse a sí mismos. Y yo creo que esa imagen del político que se beneficia es lo que la imagen de la exalcaldesa va generando. Gobernador, usted mencionó al principio esto del corredor bioceánico. A ver, ¿cómo lo podemos entender eso? Porque bioceánico se supone por lo menos que hay más de un océano. Claro. Y por lo tanto hay que hacer una construcción relativamente potente. ¿Cuál es la idea de ese corredor? Mira, esta es una idea que viene desde hace bastante tiempo. En el año 2005 en el Mercosur decidieron unir el Atlántico con el Pacífico. Unir desde Sao Paulo hasta la región de Antofagasta e Iquique y poder generar un corredor vial por donde pasara la carga. Hoy en día eso es una realidad que está próxima a cumplirse. Lo único que falta es un puente que se está construyendo entre Paraguay y Brasil. ¿Y qué significa este puente? Que una vez que se termine, puede transitar carga, carne, leche, frutos desde Brasil y poder salir a través de nuestros puertos. ¿Por qué está pasando esto? Porque el tránsito fluvial que tenía Brasil, porque ellos salían principalmente por Buenos Aires y se daban la vuelta por Panamá, estos ríos por el cambio climático están bajando su altura, su caudal. Y eso hace que esta mirada de poder salir por nuestros puertos, por los puertos chilenos, reduce los tiempos a 1/3 de lo que ellos demoraban antes. Entonces, es una posibilidad de negocio, una posibilidad de desarrollo que es muy, muy interesante. ¿Ya hay compromiso real de todos los países que tienen que estar ahí participando? Así es. Yo cuando el presidente Boric iba a la primera reunión en Argentina, yo me reuní con él y yo le pedí que conversara con su par argentino para destrabar este corredor, porque la presidencia estaba en Argentina. Bueno, él conversa y ahí comienza a destrabarse y ahí se comienzan a habilitar estos compromisos. De hecho, hemos tenido reuniones los gobernadores de esta zona y hemos firmado acuerdos porque está la intención, o sea, se ve que es factible. Pero lo que yo estoy viendo es que con este corredor es posible que las regiones como el Maule, como los lagos, como Aysén, las cargas de salmón, las cargas de fruta, el vino chileno, pueda salir por mi región hacia el suroeste brasileño. Y eso es muy interesante, o sea, se apertura un mercado de 40 millones de personas. Y ahí es donde yo creo que hay que tener una mirada de Estado. No hemos tenido una mirada de Estado respecto del desarrollo portuario en nuestro país. No hemos preparado los puertos para este vínculo de negocios con el continente asiático. Hoy día tenemos una tremenda amenaza y ojalá aquí nos escucharan todos. Está el puerto Chancay en Perú. Sí. Es un puerto que podría exportar 10 millones de TEU, que son los contenedores de carga naviera. Nuestro país produce alrededor de 5,3 millones de TEU. Perú, 2,8. Ese puerto del Perú está pensado para tratar de subsumir la carga chilena. Nosotros no estamos planificando el futuro de nuestro país. No estamos cuidando el desarrollo portuario nuestro. Y yo creo que este corredor bioceánico podría darnos un impulso portuario, no solo para mi región, para todo el Norte Grande, pero no solo para todo el Norte Grande, sino que también para toda la producción que hay en nuestro país que podría acceder a este mercado o acceder al mercado asiático. Ahora, ahí hay un punto bien interesante, mientras planteabas todo esto, cuando se crean este tipo de cosas en países que ya tienen problemas con
violencia, delincuencia, robo, etcétera, problemas de inmigración. Sería interesante aprovechar el momento de la construcción de esto para generar las condiciones de seguridad que se necesitan tener, sobre todo en las cargas y el transporte de personas, digamos. ¿Qué tanto esto puede servir para darle un acicate a todo lo que se tiene que hacer en términos de seguridad? Porque ahí hay riqueza pasando todo el tiempo. Yo creo que es posible porque, por lo menos en este corredor, hay acuerdos internacionales y hay una plena conciencia de que es algo en donde todos ganamos, donde todos podemos desarrollarnos adecuadamente. Y eso puede generar la capacidad de ir estableciendo estos vínculos de lo que se llama la paradiplomacia, que desde los gobiernos regionales nosotros podamos ir estableciendo vínculos con los otros países para ir generando acuerdos que permitan administrar, por ejemplo, los procesos migratorios. Lo que nos ha pasado en Chile es que la migración no la hemos administrado, la hemos dejado ser nomás. Los países inteligentes administran la migración, porque tiene su lado bueno. Mi región, si no hubiera migración, tendría el 60% menos de médicos. Si nosotros fuéramos capaces de ir estableciendo órdenes, estableciendo acuerdos, yo me junté con los cónsules de mi región y les explicamos a los cónsules la nueva ley migratoria para que informaran de tal manera que no siguiera este tránsito de migrantes a nuestro país sin documentación como se requiere. Eso es lo que hay que hacer, hay que ir generando instancias de diálogo, de articulación para que esto resulte. Pero hay que mejorar también la capacidad de nuestras policías y articulación de las policías. Eso lo iba a preguntar, porque no cuesta nada de pronto que alguien le dé una respuesta, no te preocupes, vamos a estar poniendo todo atrás, pero una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que finalmente pasa en términos reales. Y lo que se necesita, según lo que entiendo, es que la seguridad no sea una idea, sino que sea una realización. ¿Cómo se hace? ¿Necesitan más fuerzas policiales, más fuerzas militares? ¿Tiene que haber algún grado de combinación entre los países que pongan alguna dosis de seguridad, incluso pudiendo de alguna manera generar una cosa ad hoc para el canal bioceánico? Yo creo que sí. De hecho, yo recién te dije que para mí gobernar es escuchar, proteger y planificar. Y hay que escuchar la voz de las regiones. A mí las policías, los fiscales, la PDI me ha planteado, o sea, por ejemplo, necesitamos una articulación entre las policías de tal manera que la información de aquellos que tienen antecedentes fluya más rápido. Eso tiene que ver con un acuerdo y que se tiene que hacer. Pero también necesitamos mayor tecnología, o sea, necesitamos identificadores biométricos de las personas que van ingresando. Por cierto. Porque ingresan con papeles falsos. En Tacna se sacan cédulas de identidad falsas. Entonces necesitamos estos identificadores biométricos. Nosotros queremos financiar cámaras de identificación biométrica para que así las policías pueden contar con un catastro de las personas que están transitando y que están en condición migrante. Hemos ido a hacer operativos con la PDI y llevamos estos identificadores de huella digital y le toman las huellas, porque hay que agregar mayor tecnología. Si no tenemos la capacidad de contar con mayores policías, bueno, agreguemos tecnología. En la frontera, por lo menos el ejército ha ido implementando estos sistemas de radar, cámaras térmicas, estos drones que sobrevuelan más tiempo y que permiten mayor control de la frontera. O sea, hay que agregar. ¿Había un cambio en ese sentido? Por lo menos en mi región, en la frontera, está más controlado porque hay presencia del ejército. Donde nos falta a nosotros resguardo es más bien el borde costero. Porque los migrantes de Colchane van entrando a través del Loa, a través de Tocopilla, por el borde, y ahí van transitando. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos? Que tenemos muchos migrantes en situación de calle y tenemos muchos migrantes que ingresaron con el gobierno anterior, que hubo un descontrol, y que los tenemos rotando por todo el país o rotando por la zona norte. Esos son los que el alcalde de mi ciudad, por ejemplo, está atrapa el ruco, saca el ruco, pero después ellos mismos se van ocupando otros espacios. ¿Qué es el ruco? Los rucos son estas carpas que arman ahí en la playa, que arman en los parques. ¿Y hay diálogo con ellos? ¿Conversan? Porque yo me imagino que la gran mayoría de las personas que tienen que emigrar
de un lugar que es el propio, el de ellos. No debe ser porque están extraordinariamente bien en el lugar que están. Claro. En general, nos ha pasado a los chilenos en la historia. Cada vez que han habido grandes olas de inmigraciones, o han sido por razones políticas muy determinantes, o han sido por razones económicas también muy fuertes. Lo mismo en Europa, esta inmigración a Estados Unidos de buena parte de la Europa invadida por los nazis no es una situación donde los tipos salieron, llamémoslo así, felices de sus casas. No, salieron porque si no se morían. Entonces es una situación dual, pero al mismo tiempo la gente del lugar, me imagino, cuando es descontrolado, se asusta, teme por su propio empleo. ¿Cómo se maneja esa situación ahí? Lo que pasa es que por eso es que nosotros hemos pedido desde la región que haya una acción más directa del Estado. Cuando nosotros le decimos a la ministra Sichel, oiga, usted se comprometió con 2.600 millones, ya, ¿cuándo llegan? ¿En qué momento? ¿En qué significan esas acciones? Es porque el temor hacia lo desconocido, el temor hacia el otro, que está en una situación de calle, que está en una situación de privación, eso va generando este rechazo, va generando este miedo. Yo creo que la migración puede ser una oportunidad si es que está administrada. Hoy en día no se está administrando, hoy en día se deja hacer. Y los migrantes pululan por todo nuestro territorio y van ocupando el espacio público, y por supuesto que la gran mayoría de la gente los considera una amenaza. Pero hay que ver cómo podemos administrar esto con un sentido prospectivo de que logremos solucionar esto. Hay muchos niños, hay muchos adolescentes que los obligaron a migrar, que llegaron a nuestro país y que merecen una oportunidad. Por supuesto que los que están delinquiendo hay que identificarlos y ojalá acelerar esa ley, que aquellos que se detectan que están delinquiendo, expulsarlo inmediatamente. Pero tenemos que ir dando una solución respecto de lo que vamos a hacer con el proceso migratorio, porque hoy en día no hay gobernanza ahí. ¿Y cómo es la relación de los antofagastinos con esto? Porque una cosa es lo que las autoridades, usted y otros más, puedan decir a esto, y otra cosa es lo que los antofagastinos puedan hacerlo. Lo que pasa es que ahí hay un tema de percepciones. Cuando tú hablas del migrante irregular, del migrante que ingresó sin un control, eso genera mucha desconfianza. Porque hemos visto que han aumentado los delitos con mayor connotación, hemos visto que, por ejemplo, aquellos procesados por homicidio han aumentado la cantidad de migrantes que han sido procesados por homicidio. Porque además vienen de una condición de bastante violencia, que ellos tienen una condición donde la violencia es mucho más vehemente que lo que nosotros vivíamos acá. Pero también cuando tú comienzas a hablar y preguntar del trato, de la relación de los antofagastinos con los migrantes en general, lo que ha sido su experiencia personal, salió una encuesta hace poco y curiosamente decía que gran parte siente que tiene una buena relación con los migrantes. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es dar certeza, que el Estado asegure que este proceso se va a controlar para que así vayamos terminando con el miedo y para que así vayamos generando una regulación que nos permita a todos estar tranquilos. Hay, gobernador, intercambio comunicacional entre otros, con otros gobernadores que tienen situaciones similares. Hay intercambio de ideas, incluso hasta de mecanismos que eventualmente puedan servir. Y bueno, y sin duda con las regiones colindantes a Antofagasta, ¿no? Mira, nosotros tenemos mucho contacto a través de esta asociación de gobernadores. Yo creo que eso ha sido lo mejor que hemos hecho los gobernadores, asociarnos entre nosotros e ir buscando soluciones en conjunto. De hecho, hoy día en esta reunión con la ministra Sichel estuvimos gobernador de Arica, Jorge Díaz, gobernador de Tarapacá, José Miguel y quien habla por Antofagasta. Y los tres tenemos una mirada similar. O sea, necesitamos presencia en las fronteras de militares, necesitamos controlar las fronteras, necesitamos mayor inversión inmediata respecto de recuperación de espacios públicos que han estado copados por situaciones de migrantes y que se devuelvan a la comunidad. Es más, los tres estamos haciendo mucha inversión. La ministra anunció 2.600 millones de pesos en seguridad. El gobierno regional que yo encabezo estamos financiando 26.000 millones de pesos en temas de seguridad. Pero la visión nuestra es un poco más amplia, no es solamente lo punitivo.
nosotros estamos financiando con Paz Ciudadana y le voy a proponer al Consejo Regional que podamos financiar un sistema para ir bajando los niveles de bullying en los colegios. De tal manera que bajemos la violencia y vayamos impidiendo que se generen nuevos delincuentes. Tú sabes que según cifras, el 60% de las personas que están en la cárcel anuncian que delinquieron antes de los 18 años. Entonces tenemos que ir parando esos niveles de violencia, tenemos que ir haciendo estos temas de mayor tecnología. Incluso nosotros hemos pensado hacer transferencias a la Fiscalía para que puedan tener mayor dotación de fiscales que puedan investigar mejor los crímenes. Y eso lo estamos haciendo más bien en conjunto. Todos los gobernadores de la macrozona norte estamos haciendo mucha inversión en seguridad, aunque no nos compete. Pero es porque nosotros representamos a la ciudadanía y sabemos que este es el tema que tenemos que defender. En el caso de la inversión en seguridad, como última pregunta, gobernador, se depende obviamente de la fuerza pública y del ejército. Pero hay eso de alguna manera traspasa la solución del problema a el gobierno central, inevitablemente. No hay formas que puedan generar mejores condiciones de seguridad que tengan que ver no necesariamente con personal armado, sino que estoy hablando que tenga que ver con la forma en que se pueda inspeccionar, ver la forma en que la gente esté habitando los lugares que eventualmente pueda permitir una situación menos violenta? Mira, frente a esta sensación de inseguridad, curiosamente la respuesta no es más seguridad, la respuesta es convivencia. La respuesta es lograr una posibilidad de que la sociedad civil, en conjunto con el sector público, en conjunto con las policías, puedan establecer un nivel de convivencia en donde generemos esta sensación de protección entre todos nosotros. Y yo creo que eso es por donde tenemos que ir trabajando. Yo he invitado para este viernes a los alcaldes de mi región, a los diputados, a los senadores, a los concejales, a los consejeros, a que tengamos una gran discusión regional, para que vayamos estableciendo cómo cada uno desde su aspecto, de su propia función, puede ir generando estos espacios de mayor seguridad. En lo preventivo, en lo educacional, sin duda que los alcaldes tienen mucho que decir. En lo punitivo, claro, a través de las fiscalías, a través de las policías. Pero también en términos de mayor inversión para protegernos entre todos, para generar mayores condiciones en donde podamos encontrarnos entre todos, yo creo que ahí los gobiernos regionales podemos hacer mucho también. Y estamos pensando en eso, cómo recuperamos la región, porque si bien me ha tocado a mí estar en operativos policiales, y voy a seguir estando, porque ahí tengo un compromiso con Carabineros y con la PDI, tengo que también ir proyectando una región que vaya más allá del problema inmediato. Y esto no pasa por descubrir la rueda. Tenemos experiencia en Medellín, tenemos la experiencia en Nueva York, tenemos experiencia en Uruguay, experiencia en Brasil. ¿Por qué no miramos esa experiencia y veamos países que tenían conflictos mucho mayores que el nuestro, que fueron capaces de ir recuperando la convivencia dentro de las ciudades? Último, solamente para fijar la próxima vez que nos vamos a encontrar. Y que, a ver, este corredor bioceánico que usted ha mencionado no es teórico, es algo real. Claro. ¿Cuándo lo podemos ver y podemos hablar de eso ya cuando esté funcionando? En el mes de noviembre vamos a tener la reunión de los coordinadores del corredor bioceánico en mi región. Y ahí, si quieres, puedes ir a ver para que veas lo que se está haciendo. Ya hay carga que está llegando a nuestra región a través de este corredor. Este puente que yo te dije se termina de construir a fines del 2024. Yo quiero que tengamos una mirada prospectiva y no que siempre estemos reaccionando. A mí me interesa mucho que nos preparemos para este corredor y que preparemos al Estado de Chile para que sea una gran solución, un proyecto de futuro que nos una. Estamos en un proceso destituyente porque están todos sacándose los ojos entre todos. Necesitamos tener proyectos de futuro. Y por lo menos a mí me interesa eso. Yo ofrezco mi región para que el país se desarrolle. Y este corredor es algo que nos permitiría a todos, y cuando digo todos, estoy hablando de todas las regiones, poder ganar mucho más. Gobernador Ricardo Díaz, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Muy bien.